Hey, ¿qué tal, iglesia? Saludos, Dios los bendiga. Pues aquí estamos una vez más, listos y dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Reciban un saludo de los pastores. Estamos ya listos para comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a ver la lección número 7 de esta serie que le hemos titulado El Padre Nuestro. Esta oración famosa que la mayoría conoce, oración que Jesucristo nuestro Señor nos dejó para que nosotros aprendiéramos de ella, cómo comunicarnos con Dios, cómo pedirle, cómo llevar a cabo la voluntad de Dios. Así es que el tema número 7 se llama el pan de cada día. Ahí está. Entonces, Mateo capítulo número 6, versículo número 9, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice de esta manera: ustedes deben orar así. Y luego comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, o el pan que necesitamos. Hasta ahí. Y hemos estado hablando cada uno de los versículos, de las palabras tan interesantes que viene en esta oración. Ya explicamos la importancia de la oración. Hablamos la importancia de conocer a Dios, de conociendo a mi Padre. Hablamos acerca de la casa de Dios, de lo que hay en el cielo, de lo que no hay en el cielo, quién puede entrar, quién no va a entrar, y todo esto, ¿no? Hablamos acerca de qué quiere decir santificado sea tu nombre, la santidad de Dios y la santidad del hombre. Y después venga a nosotros tu reino, también lo explicamos, el reino de Dios y el reino del diablo. ¿Dónde estás tú? ¿En cuál de los dos estás? Y después hágase tu voluntad, que fue la semana pasada, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, y que fue el tema número 6. Y el día de hoy, 7, el tema, el pan de cada día. Es tan importante conocer la oración que Jesucristo nos ha dejado. Es tan importante entender que el Padre Nuestro no es una oración para repetirla y repetirla jamás. El mismo Jesús lo dijo aquí en Mateo capítulo número 6, versículo número 7 y versículo número 8. Él dijo: no repitan las oraciones, no repitan las oraciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Padre Nuestro tenemos que leerlo, checar lo que quiere decir esta palabra, qué quiere decir esta otra palabra, analizarlo, comprenderlo y ponerlo en práctica. De esa manera es como funciona la bendición de Dios. Leer lo que Él dice y luego ponerlo en práctica, porque si nomás lo decimos pero no ponemos en práctica, de nada sirve. Por eso no se trata de repetir, ya lo repetí 5 veces. No es así. No encontramos a los apóstoles enseñando esto a la gente. O sea, no encontramos ni a la Virgen, ni a José, ni a los discípulos de Jesús. No encontramos en la Biblia, en el libro de los Hechos o en las cartas, no encontramos que los apóstoles dijeran 5 Padres Nuestros para que Dios te perdone, o 10 Padres Nuestros para que la bruja no se te acerque, los demonios o los espíritus chocarreros que se alejen. No encontramos eso. No encontramos 6 Padres Nuestros para que encuentres trabajo, como si fuera algo de mágico. No, no es así. Encontramos que el Padre Nuestro se practica en cada frase, en cada renglón. Entonces fue una oración modelo para de ahí comprender lo que podemos decirle a Dios, lo que podemos recibir de Él y lo que no podemos recibir de Él, el tiempo que lo podemos recibir y el tiempo en que no. O sea, está interesante. Toda esta serie nos está ayudando para aprender la oración, para ser eficaz en la oración y poder tener la bendición en nuestras vidas y asimismo ayudar a otras personas que están en necesidad, y más en estos tiempos que se necesita la paz y la seguridad en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es que el día de hoy ahí está. Vamos a estudiar esta otra palabra: danos el pan nuestro de cada día. Y cuando hablamos acerca de que Dios dame el pan nuestro de cada día, o danos más bien el pan nuestro de cada día, se refiere obviamente al pan que comemos, pero básicamente está encerrando toda la necesidad, las necesidades básicas del ser humano, que es el alimento, pero también es la ropa, también es el techo, la casa donde vivimos o la renta,
el dinero para pagar las colegiaturas, el dinero para ir al médico, o sea, las necesidades básicas, la gasolina para el carro, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo al decir, danos el pan nuestro de cada día. Entonces, cuando uno dice esta oración a Dios, Dios responde y dice, claro, hijo, hija, yo te quiero bendecir. Claro, yo te puedo dar el pan de cada día. Y no ha faltado. Hasta el día de hoy no ha faltado el pan que el Señor ha prometido. No ha faltado la ropa, no ha faltado el techo donde vivir. Ahí está Dios con sus promesas cumpliéndolas. Promesas incondicionales, porque hay promesas con condición, pero esta es una promesa incondicional que nos alimenta. Pero nosotros le pedimos a Dios, danos, Señor, para salir adelante en nuestras necesidades, las básicas de la vida. Entonces, es cierto que hay temporadas, hay rachas, momentos difíciles. Hay países que sufren a causa, que sufren de hambruna, que sufren de hambre, de oportunidades de trabajo, y a causa de eso no hay para las necesidades básicas. Por ejemplo, a veces cuando hay guerras, la guerra viene y trae una condición triste a toda esa ciudad o a todo ese continente y perjudica a todos. Hay guerras y se destruyen las cosechas, muere gente que se dedicaba a labrar la tierra, ya no hay comida, se escasea y viene todo un caos en esta situación. En otras ocasiones, la necesidad se manifiesta a causa de los malos gobiernos. Tal vez no todos son malos, pero los malos gobiernos traen, y la corrupción trae hambre, trae necesidades a la gente y las necesidades básicas, ¿verdad?, de las que estamos hablando. Muchas veces también a causa de la flojera, de la ignorancia. Por ejemplo, en la India, imagínense, hay hambre, pero es muy curioso, ¿no? Porque hay niños que mueren de hambre, que están sufriendo en la India o en África, pero la ignorancia religiosa, ¿no? Que ahí tienen el frijol, ahí tienen el maíz para darle a los niños, pero no se los dan, porque lo tienen apartado para las vacas, que los consideran como si fuera un dios. Entonces es una ignorancia. Tú les preguntas, ¿y por qué no se lo das a tus hijos? Ellos dicen, pues sabrá Dios qué pecado ha de haber cometido este niño en su vida anterior, por lo cual está sufriendo. O sea, hay mucha ignorancia. Por eso el ser humano sufre. Y la ignorancia bíblica, la ignorancia de no conocer la Biblia, es lo que más trae pobreza, es lo que más trae necesidad al ser humano. Dice la Biblia, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, imagínense nada más. Y es de lo que Dios quiere bendecirnos, quiere hablar a nuestras vidas, que escuchemos el consejo de Dios. Así es que cuando decimos, danos el pan nuestro de cada día, pues va más allá que simplemente esa pequeña frase. Estamos diciéndole, Señor, yo quiero el pan, la ropa, la casa y pagar mis necesidades de cada día. Eso es lo que estamos diciendo. Y entonces vamos a explicar que hay dos tipos de pan, ¿verdad? El pan natural, el pan físico que necesitamos, pero también necesitamos el pan espiritual, el que da vida, el que nos fortalece, el que nos anima, el cual es la palabra de Dios. Así es que de eso vamos a hablar en este tema. Para comenzar, vamos a hablar primeramente acerca del pan natural, el pan físico, el pan que necesitamos para comer. Así es que cuando decimos, Padre, danos el pan nuestro de cada día, ¿qué es lo que realmente yo le estoy diciendo a Dios? Señor, voy a ir a trabajar y voy a ir a ganarme el pan con el sudor de mi frente. Eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Adán, le dijo, de aquí en adelante tú te ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea, con el esfuerzo, con lo que tú le eches ganas. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Señor, yo voy a mi trabajo, voy a conseguir el pan, bendíceme en este día. Si tú eres una persona que no tiene trabajo ahorita, eres una persona que estás batallando, pues ahí es donde cabe esa oración. Señor, dame ese pan, ese trabajo que necesito para sustentar a mi familia. Necesitamos pagar la renta, necesitamos pagar la medicina, necesitamos pagar la deuda.
Señor, suple mis necesidades, dame el pan de cada día, ¿verdad? Porque a veces sí te da el pan, pero si comes no pagas la renta, si pagas la renta no comes. Entonces por eso se encierra todo lo que son las necesidades primordiales o básicas. Así que si tú eres una persona que no tiene trabajo, pídeselo a Dios. Si tienes trabajo, dale gracias a Dios. Señor, gracias por este trabajo que me has dado, estamos bendecidos. También cuando se le dice a Dios, Señor, dame el pan, danos el pan nuestro de cada día, le estamos diciendo, Señor, yo tengo un trabajo que realizar. Señor, yo voy a ir a trabajar, tengo un negocio o voy con mi patrón, cualquiera que sea la situación. Dame la sabiduría, dame las fuerzas, ¿verdad? Dame la inteligencia para hacer bien el trabajo, lo necesito. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando le decimos, danos el pan nuestro de cada día, también le estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero trabajar. Aparte de con sabiduría e inteligencia, quiero trabajar honradamente. Quiero hacer las cosas que te agraden. No quiero hacer las cosas mal. Yo no quiero hacer las cosas contrario a tu palabra. Dame el pan, tú, Señor. Dame el trabajo. Lo quiero hacer honradamente. Porque cuando no conocemos a Dios, cuando solamente repetimos el Padre Nuestro sin poner atención, pues entonces muchas veces hacemos las cosas mal. Ganamos el pan, el dinero, de otra manera. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo número 4, versículo 28. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice de esta manera: quien antes fue ladrón, debe dejar de robar. Fíjense, tiempo que lo hacíamos antes, o quien lo hacía antes, debe dejar de robar. Y ahora, dice la Biblia, trabajar bien, hay que trabajar bien y con sus propias manos. Está hablando de hacerlo honradamente. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Entonces ahora, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Ya no lo voy a hacer robando, ya no lo voy a hacer mintiendo o cobrando más de lo que no es. Ya no lo voy a hacer así. No voy a ser injusto. También yo no voy a estar en una chamba, en un trabajo que sea algo malo ante tus ojos, como corredor de droga, teniendo un antro de prostitución, de alcoholismo, de adicciones, drogadicción. No puedo hacer eso porque soy hijo de Dios y Él me pide que deje esa vida. No es correcto, engañando a la gente, robando o vendiendo lo robado. Entonces yo le estoy diciendo, Señor, dame el pan de cada día, pero me lo quiero ganar honradamente. Y bueno, y muchas veces habrá alguien que dice, pues yo soy honrado, yo le echo ganas, pero ya cuando somos, imagínate, impuntuales, que no somos obedientes al patrón, o que no somos activos, que hacemos la mosca chillar, como luego se dice, como que hacemos y no hacemos, ya no es honradamente. Tenemos que entonces hacerlo puntuales, activos y bien hechos y con obediencia. Porque si no, imagínate, ¿no? ¿Con qué cara delante de Dios? Señor, gracias por este trabajo, por la bendición. No se puede porque lo estamos haciendo mal, no lo estamos haciendo honradamente. Entonces, hay que ser nosotros agradecidos con Dios por tener un trabajo o porque Él nos está dando la bendición de ir a trabajar. Hay que hacerlo como Dios manda. Aparte, porque también le estamos diciendo a Dios, Señor, con este trabajo mis hijos me ven y ellos aprenden para que cuando crezcan, porque ahorita están estudiando, cuando ellos crezcan, Señor, van a hacer lo mismo que yo, lo van a hacer honradamente. O lo hacen mal o lo hacen bien. Se ganan el pan diario a sus vidas, a sus necesidades, o bien o mal, dependiendo de lo que vean en mí. Porque yo voy a ser su ejemplo, voy a ser su testimonio. Entonces, eso es muy importante, enseñar a nuestros hijos y ser agradecidos. Señor, aquí está el pan, aquí está el plato, aquí está la comida, sean frijolitos, sea carne, sean verduras. Señor, bendice estos alimentos, vienen de ti. No los he robado, no he mentido, no he matado. Así es que, Señor, yo los bendigo porque este pan tú me lo diste. ¡Qué hermoso entenderlo de esta manera! Así es que, número 2, cuando le estamos diciendo a Dios, dame el pan de cada día, le estamos diciendo que cuando yo gane ese dinerito y que tenga la bendición aquí,
Al decir, danos el pan nuestro, estoy hablando en plural. Danos al vecino, al amigo, al compañero, al compadre, también bendícelos y danos el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo la bendición, me compromete a bendecir a otras personas. Yo tengo que bendecir a otras personas que están en necesidad, pero principalmente a la familia. Yo no puedo descuidar a la familia por bendecir a otras personas. En primer lugar, es a la familia. Y una vez que bendices a la familia, tienes un poquito guardado y de repente ves a alguien en necesidad, que tú sabes que está en necesidad, le vas a ayudar. Porque ese es el mandato de Dios, que ayudemos al necesitado, al que de verdad está en necesidad. Pero no es correcto que nosotros hagamos a la familia a un lado para quedar bien. O sea, tú haces a la familia a un lado para quedar bien con el compadre. Sí, compadre, te presto 2,000, 3,000 pesos. Nomás para presumir y dejas sin el pan a la familia. No es correcto. O le andas gorreando las cervezas y la droga a los amigos para quedar bien. Estás dejando sin el alimento a la familia. Tienes que ayudar primeramente a tu familia, bendecir a tu familia. Tal vez no es tanto una ayuda, sino es una responsabilidad, pero primeramente tu familia. No puedes ayudar a la gente abusiva, a la que nada más pide por querer sacar algo y abusar. No, dale al que está pasando necesidad. Eso es lo que estamos diciendo, danos el pan nuestro. Bueno, a mí ya me lo dio, pero a tal persona no se lo ha dado, yo lo voy a bendecir con algo. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, ahora, si tú compartes el pan, si tú compartes la bendición, sea física, económica, espiritual, porque no solamente es dinero, no solamente es comida, sino que muchas veces es dando un consejo, muchas veces es ayuda física, te ayudo a empujar tu carro, a barrer tu banqueta, te ayudo con esa situación que tienes. Si tú compartes la bendición, ¿verdad? No te vas a quedar pobre. Mucha gente batalla, no, hombre, que cada quien, tú no digas nada y van a abusar de nosotros. Uno tiene que estar al pendiente y ayudar. Pero si vamos a ayudar, tienes que entender que no te vas a quedar pobre. Esa es la promesa de Dios, que no te quedas pobre. Dice el Salmo 37:25 en la versión Biblia latinoamericana. Dice, fui joven, Salmo 37:25. Fui joven y ahora soy viejo. Está diciendo en este pasaje, dice, pues yo ya fui joven, ya hasta estoy viejo, pero nunca vi en esta vida, nunca vi a un justo abandonado. O sea, alguien que hace las cosas bien, rectamente, justamente, ayudando a los demás. Dice, nunca he visto a un justo abandonado o desamparado. No se ha cansado de dar y prestar. O sea, siempre está bendiciendo a los demás. Y fíjate la bendición hasta dónde alcanza cuando somos personas que nos gusta ayudar a los demás. Dice, en sus hijos se notará la bendición. O sea, Dios te va a bendecir, no te quedas pobre por ayudar a los demás. Estás sembrando, todo lo que sembramos, cosechamos. Dios nos lo bendice, porque Dios así es. Al que ayuda le da más, al que ayuda le da más. Y se va a notar en tu vida, en tus hijos y tus nietos y bisnietos, según Éxodo 20, versículo número 5 y 6. Así es que cuando tú y yo ayudemos a una persona, entendamos que no nos vamos a quedar pobres. No regales cosas que están a punto de echarse a perder. No andes regalando comida. Ay, esto como que se quiere echar a perder, dáselo al vecino. Esto se está echando a perder, como dáselo a la señora fulana. No hagas eso. Siempre regala lo que a ti te gustaría que te regalaran. Siempre, esa es la regla de oro. Haz con aquellos lo que quieres que hagan contigo. Entonces nunca regales cosas echadas a perder. Siempre diles, mira, esto no sirve, lo voy a tirar. Si te sirve a ti, tal vez para los perros, para los perrillos, los gatos, eso ya es diferente. Pero siempre hablar con la verdad. No dar cosas que no sirvan, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando tú regales algo, que bendigas algo, no lo andes diciendo a los demás, no lo andes diciendo a la gente, no, pues le tuve que ayudar, ellos andaban bien fregados, bien amolados, y es que esta gente no tiene que comer, pobres. No digas eso. No lo hables a son de trompeta, no es correcto. Tú simplemente ayuda
y hasta ahí. No lo publiques. O sea, hay gente que le gusta publicarlo y que hasta se sacan fotografías, para que me vean que le estoy ayudando a los necesitados, a las necesitadas. Yo soy de tal partido político, yo soy de tal lugar, yo soy una persona que ando. No, no te saques fotografías. ¿Por qué? Porque te van a aplaudir, te van a decir, bien hecho, tú sí tienes un buen corazón, eres una mujer humilde, un hombre humilde. Ese es tu premio, que te aplaudan. Pero Dios ya no lo vio bien. Por eso no andes publicando. Tú deja que la gente lo diga, que los demás lo digan, pero tú no lo andes diciendo. Si ayudas a los demás, porque esa es la bendición. Otra cosa, si tú ayudas a alguien, no esperes a que te den gracias. No. Porque si no te dan gracias, hay gente que se agüita, se desanima, ni las gracias dan. No las esperes. Tú da lo que tengas que dar y tú ya no sabes nada. Tú ayudaste físicamente, económicamente, moralmente, dando consejos. Si no dan las gracias, ellos sabrán. Pero tú quedaste bien con Dios. Entonces ahí está, voy a buscar el pan de cada día, pero también cuando venga la bendición, yo voy a ayudar a los demás. Número 3, cuando decimos, dame el pan de cada día, yo le estoy diciendo, Señor, yo seré paciente en el momento cuando no hay pan, en el momento de las pruebas. Porque hay momentos donde no hay trabajo, en momentos donde no hay dinero, por lo cual no hay para pagar, no sé. Y mucha gente se desespera. Y cuando decimos, Padre nuestro, ¿verdad? Dame el pan de cada día. Y estás pasando necesidad, estás diciendo, Señor, no me voy a desesperar, no me voy a molestar, no voy a maldecir, no voy a agarrar contra el primero porque no tengo lo que quiero, sino voy a confiar en ti. Ese es el pan de cada día. Dice, ¿verdad? Que uno puede, en esos momentos de prueba, uno es para depender de Dios. Señor, pues no hay ahorita, pero aunque el dinero es importante, aunque el trabajo es importante, Señor, yo confío en ti, que me estás probando, estás viendo mi corazón. Hasta ahorita yo he hecho bien las cosas y voy a salir a buscar y voy a ver de qué manera hago un negocito, pero yo voy a confiar en ti. ¿Por qué? Porque tenemos que ser pacientes. Tenemos que aprender a vivir cuando hay y cuando no hay. Fíjense lo que dice Filipenses 4:12. En la versión Dios habla hoy. Dice Pablo, Filipenses 4:12 dice, sé lo que es vivir cuando no hay, en la pobreza. O sea, cuando hay necesidad. Pero también sé lo que es vivir cuando hay en abundancia. Porque Pablo tenía momentos donde no tenía nada. Y había momentos donde tenía hasta para echarse una buena comida en un buen restaurante. Como un buen predicador que era y como un siervo de Cristo, no tenía a veces ni para los frijoles, pero a veces tenía hasta de sobra para bendecir a los demás. Por eso aquí dice Pablo, sé vivir humildemente, pero también sé vivir cuando hay abundancia. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Sé lo que es vivir. ¿Qué quiere decir? Que hay que aprender. Sé lo que es vivir sin y sé lo que es vivir con, porque hay gente que no sabe vivir cuando tiene dinero. Andan presumiendo, se lo malgastan, se pelean. Eso no es vivir bien, cuando te va bien. Y otros cuando no hay también, igual se desesperan, maldicen y hacen cada cosa. Por eso dice Pablo, dice aquí, he aprendido a hacer frente a cualquier situación, cuando hay y cuando no hay. Lo mismo he aprendido a estar satisfecho como para tener hambre, a tener de sobra, a no tener nada. Versículo número 13, a todo puedo hacerle frente. Gracias a Cristo, que es el que me fortalece. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Cuando no hay, Señor, dame el pan de cada día y estás pasando pruebas, Dios te dice, quiero que dependas de mí, hijo. No te desesperes, vienen cosas grandes. Nomás no te desesperes. Busca el reino de Dios y su justicia. Y el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Así es que ten paciencia. Así es que uno le dice, Señor, bueno, yo voy a ser paciente en las pruebas.
Sé que quieres ver qué hay en mi corazón. Señor, sé que quieres probarme, a ver si estoy afianzado en ti, a ver si permanezco en ti. Porque hay gente que cuando le va mal se aleja de Jesús. Hay gente que le va mal y deja de ir a la reunión, deja de leer la Biblia, deja de orar, empieza a tener problemas de todo tipo. ¿Por qué? Porque mientras Dios nos bendice, le aplaudimos. Dios es bueno, Dios es grande. Pero nada más nos detiene tantito el pan, las necesidades básicas, porque nos quiere probar, porque a veces andamos fallando en alguna área y no queremos. Entonces mucha gente se va para atrás. Según el Evangelio de Juan, capítulo número 6, del versículo 26 al 66, dice que había gente que seguía a Jesús, pero los había alimentado. Seguían a Jesús porque los alimentaba. En una ocasión Jesús hizo un milagro con 5 panes y 2 pececillos y multiplicó, dio la bendición. Entonces la gente lo seguía y Jesús mismo dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Busquen el pan espiritual, trabajen por el pan espiritual. Jesús les decía que es más importante andar fuerte espiritualmente que físicamente, porque es primero lo espiritual para poder ser bendecido en lo material. Entonces ahí está, cuando vengan las pruebas yo tengo que ser paciente, tener paciencia cuando no esté el pan, depender de Dios, humillarme, orar y Él va a dar la bendición. Ahora, ¿qué pasa cuando tú eres una persona que está en necesidad y entonces empiezas a orar y a pedir: Señor, dame el pan, tengo necesidad, no tengo para esto, no tengo para aquello, sea físico, o sea, estás pasando una situación física, económica, espiritual, familiar, y entonces de repente alguien te bendice, alguien te echa la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, ahora el punto es el punto número 4. Tienes que pensar: ¿qué Dios me está enseñando a través de esto? Sí, porque tú tenías una necesidad, digamos, no tenías que comer ese día, tenías unas galletitas por ahí, tocaron tu puerta porque tú oraste a Dios, tocaron tu puerta y te trajeron algo de comer. Dios te mostró en ese momento su amor, su gracia y su misericordia. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando eso sucede? Bueno, tenemos que preguntarle: Señor, me estás mostrando que contigo todo lo puedo. Gracias, Señor, porque en la oración tú me respondes. Bendice a esta persona que me dio una despensa. Bendice a esta persona que me echó la mano. Bendice a esta persona que me ayudó con este problema. Bendice a esta persona que cuando estábamos enfermos vino aquí y trajo la bendición. Estábamos enfermos y nos echó la mano con tal persona, con tal situación, con tal medicina. Sea agradecida con Dios. Dale gracias a la persona también. Aunque la persona no espere las gracias, tú dale gracias. Dile: gracias por la bendición que me has dado. Y dile: Señor, quiero aprender dónde está el secreto de la bendición. A mí me están bendiciendo, me están dando bendición. Tú los mandaste. Entonces en ese momento tienes que entender que los milagros suceden cuando compartimos. Tú quieres ser prosperado, quieres tener bendiciones en cualquier área de tu vida. Bendice, comparte, comparte, comparte y Dios te dará la bendición. Hace rato te comentaba acerca de Jesús, ¿no? Cuando en el capítulo 6 de Juan multiplicó el pan, los peces, simplemente 5 panes, 2 peces, y le dio a más de 5,000 personas. ¿Dónde estuvo el secreto? ¿Dónde estuvo la bendición y el milagro? Jesús dijo: repartan el pan. A la hora que repartían las cestas y agarraba la gente agarraba lo que le correspondía y luego lo repartía. Agarraba y luego lo repartía. Y así no se quedaban con él. No decían: ya no digas aquí que se quede, ya no digas que todavía hay pan. No, dicen: todavía hay pan, aquí está. Y todos comieron y hasta sobró alimento. Porque el secreto está en compartir. En compartir. Hay gente que dice: bueno, esa gente da, ayuda, porque tienen. No, 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 no. Esa gente tiene porque da. En las cosas de Dios es al revés. Cuando damos, tenemos. No tenemos, cuando repartimos es cuando Dios nos bendice. No es tanto demos
porque tenemos mucho, no, es un mandato, una bendición. Y todo lo que damos, pues eso regresa a nuestras vidas. Entonces, ahí está, ¿no? Así suceden los milagros. No pienses, ¿verdad? Si alguien te bendice, no pienses que es obligación de la gente. Hay gente que dice, es que es su obligación que nos ayuden, mis hermanos que me ayuden, no me ayudan mis hermanos, no me ayudan mis primos, mis tíos, no. Si tú te portas bien, Dios le pone a la gente. Ah, pero ¿dónde están los hermanos de la iglesia que no ayudan? ¿Dónde están? Estoy enfermo y no vienen. No, no es así, no es obligación de la gente. Es que tú buscas a Dios y Dios le pone el corazón a las personas para ser bendecidos. De esa manera, ¿verdad? Porque mucha gente quiere la bendición, pero no hace amistades, no se junta con sus familiares, no hace iglesia, o sea, no se junta con gente de la iglesia. La gente de la iglesia, ¿cómo va a saber que estás en necesidad? ¿Cómo te va a bendecir? Por eso hay que hacer iglesia, amistad, hermandad, estar en comunicación. Esa es la bendición que Dios nos da. Así es que ahí está el primer punto. El primer punto es, dame el pan, Señor, de cada día. Y estamos hablando del pan físico. Ahora pasemos al pan espiritual, porque ya dijimos que uno es el pan físico, el otro es el pan espiritual. Cuando decimos, Señor, dame el pan de cada día, también nos estamos refiriendo a ese pan que nos nutre y que nos da vida eterna. Fíjense lo que dice Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice de esta manera en la versión Biblia latinoamericana. Dice, pero Jesús le respondió. Dice la Biblia, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino que también vive de todo lo que sale de la boca de Dios, o sea, de la Escritura de la Biblia. O sea, dice Dios en este pasaje, tú puedes comer pan y puedes estar bien alimentado, pero si no tienes el pan espiritual, estás muriendo de hambre. Entonces necesitamos también pedir todos los días, Señor, dame el pan físico, pero también dame el pan espiritual. Dame el pan de tu palabra, dame la Biblia. Entonces Dios te dice, ahí la tienes. ¿Qué tenemos que hacer? Todos los días tener un devocional, un tiempo con Dios, 15 minutos, media hora de lectura, una lectura sistemática, libro por libro, preguntar y decir, écheme la mano, ¿cómo lo leo? Pero todos los días comer la Biblia, comer el pan espiritual para fortalecernos. Porque si no comes espiritualmente, como lo es naturalmente, ¿qué pasa si no comes naturalmente? Todo se te antoja. Lo mismo espiritualmente, tú no lees la Biblia, no comes Biblia diario. El diablo te va a presentar un pan de pecado y vas a caer porque andas vacío en lo espiritual. Por eso, Señor, dame el pan de este día, el pan espiritual, y te pones a leer temprano la Biblia, o en la tarde, o en la noche, pero todos los días, de preferencia, claro, unas 3 veces al día, pero si no, se entiende, con una vez que lo hagas, te fortaleces. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:2, que tenemos que desear el pan, la Biblia la tenemos que anhelar, si es que ya nacimos de nuevo en Cristo, claro está. Tenemos que anhelar la Biblia como si fuera leche para un recién nacido. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que dice primera de Pedro 2:2. Porque muchas veces, hermanos, miren, físicamente, naturalmente, cuando el cuerpo tiene hambre, el cerebro le manda señales al estómago de dolor para que coma. Si no lo hace, se enferma la persona. Si no le da señales, cae en una anorexia y la persona se pone delgada, débil, se pone enferma y puede morir. En las cosas de Dios, en las cosas espirituales, si tú no comes Biblia, no hay señales. Tú puedes andar muerto, muriéndote espiritualmente y no te da señales el espíritu, el cuerpo de comer. O sea, traes una anorexia espiritual y eso es peligroso porque, vuelvo a repetir, el diablo te va a presentar cualquier pecado y puedes caer. Entonces, ahí está. Señor, dame el pan, voy a leer la palabra, voy a leer la Biblia todos los días. Lo que me fortalece, lo que me hace fuerte para el pecado, para no desesperarme, para tener palabras para mis amigos, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres. Este pan que me da vida, que me fortalece y me nutre para estar listo y dispuesto
para cualquier acechanza del enemigo que me presenta las tentaciones. Número 2, hablando del pan espiritual, Señor, yo voy a comer tus enseñanzas. Ya leí la Biblia, ya la estoy leyendo, pero también sé que tú tienes tus maestros en la iglesia, los pastores, mis líderes de célula, que me explican la palabra, lo que yo no comprendo, lo que apenas voy entendiendo. Me dan el tema de la oración, no voy a aventar ese plato. O sea, no vas a decir, ay, ese plato de la oración, esa comida ya me la sé. No, a ver, y aprendes acerca de la oración. O nos hablan acerca de la lectura de la Biblia, nos hablan los temas, ¿verdad? Acerca del perdón de Dios, de la paz, del amor, de la fe, de la protección de Dios. Todos esos temas que nos dan a través de la iglesia, los maestros y los pastores, es un alimento, como ahorita yo estoy dando un alimento. Y entonces, Señor, dame ese pan y lo recibo porque tú lo preparaste, Señor, para yo comerlo esta semana. Entonces, a lo mejor a veces el alimento está muy picoso. A lo mejor a veces es puras verduras, a lo mejor a veces es pura carne. Y tú no puedes decir otra vez verduras, otra vez lo mismo de la oración, otra vez lo mismo del perdón, otra vez lo mismo. No, es que es lo que nos hace falta. Dios nos da el pan para que nos nutramos. Es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cada enseñanza yo la como. Por ejemplo, hay una enseñanza que es un alimento fundamental, que es importante en la vida de un cristiano. Por ejemplo, la enseñanza de la muerte y la resurrección de Jesús. Esa es una doctrina, esa es una enseñanza, algo de la vida real, que si tú crees que Jesús vino en carne, o sea, Dios vino en carne, murió por nuestros pecados, resucitó y vendrá con gloria. Si tú crees esto, esa doctrina es un pan, te lo comes y te da vida eterna. Dice la Biblia en Romanos 10:9, Biblia lenguaje sencillo, 10:9 de Romanos. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, o sea, el Señor de tu vida, el que manda, el que ordena, y tú crees en tu corazón, o sea, con todo tu corazón, que Dios lo levantó, o sea, lo resucitó de entre los muertos, entonces tú serás salvo, tendrás vida eterna, serás librado del castigo eterno o el castigo que merecíamos. Versículo 10, pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Versículo 11, la Biblia dice, Dios no dejará en vergüenza a los que confían en Él. Entonces, Señor, dame el pan de cada día. Y la lección, la doctrina de la oración, de la lectura, de la paz, del amor, de la fortaleza, de la fe, de la esperanza, del Espíritu Santo, del perdón, de la bondad. Muchos temas que se nos exponen, los comemos, los creemos, los ponemos en práctica y estamos fuertes. Pero esta doctrina, esta enseñanza, esta verdad de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, nos da vida eterna. Así es que cómete esta doctrina. No es como algunos dicen por ahí, ¿verdad? Hay gente que, algunas doctrinas y creencias, religiones, que dicen que hay que comernos a Jesús, ¿verdad? En un pedazo de pan o tal vez hasta en un pedazo de bolillo o de galleta. No, para nada. O sea, comer la doctrina, comer que Jesús murió por nosotros y resucitó. Por eso Jesús dijo, el que come mi carne y mi sangre. No se refería a su sangre física, literal, a su carne, no se refería a eso, porque en la última cena, la famosa última cena, Jesucristo dijo, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Eran memoriales, eran recordatorios. Jesús todavía ni moría cuando estaba haciendo una representación de lo que iba a ser su sacrificio. Entonces, por eso creemos que se refiere a sus palabras, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pan espiritual que necesitamos para vida eterna. Nosotros en la iglesia, ¿verdad? Tenemos
células, ahorita estamos por lo virtual, por el internet, pero tenemos discipulados, las prédicas que damos como ahorita es el pan que Dios nos da, cada evento cuando hacemos eventos también es parte de la bendición de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar lo que nos hace daño. Así como nosotros cuidamos la alimentación física, que no nos haga daño ciertos alimentos, como chatarra y todas esas cosas que le llaman comida chatarra, golosinas, también tenemos que cuidar nosotros el pan espiritual, que sea correcto, que sea legítimo, porque si andamos comiendo chucherías, entonces ya no estamos bien. Pero Señor, dame el pan espiritual de este día. ¿Cuáles son esas chucherías, no? Que le llamamos, por ejemplo, imagínate que te la pasas viendo la televisión, el internet, sin ningún provecho, porque hay cosas de bendición, pero hay otras que no te estás alimentando de nada, de pura basura. O, por ejemplo, de tradiciones religiosas. Una tradición, fíjense que hay tradiciones en la Biblia buenas. Y hay tradiciones que no vienen en la Biblia que también son buenas. No ofenden a Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos por tradición reunirnos los domingos. Una tradición. Los miércoles en oración. Los jueves en célula. Son tradiciones que no ofenden a Dios, pero hay otras tradiciones de hombres que dicen que son doctrinas, no vienen en la Biblia y ofenden a Dios. Por ejemplo, como decir que hay dos salvadores, eso es una herejía, eso es una aberración. Decir que hay dos, que Jesús es el corredentor y hay otro redentor y son corredentores, ya no está bien. Hay un solo redentor, no hay corredentores ni corredentoras. Son tradiciones. Por ejemplo, si yo digo que los reyes magos, los que aparecen ahí en la Biblia, uno se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar, y no lo compruebo con la Biblia, pues ya es una tradición que no es correcto añadirle a la Biblia, ¿no? Y lo digo con respeto, a veces así sucede. Entonces hay que tener cuidado de no alimentarnos con chatarra, con creencias que están fuera de la Biblia, fuera de orden. Que Jesucristo nuestro Señor en una ocasión le arrancó la cabeza a unos pajaritos y luego les sopló y se fueron volando, que no sé, tantas ideas que no vienen en la Biblia, ¿no? Entonces, que Jesucristo, antes de los 12 años, vivió con los del Medio Oriente, con los tibetanos, y que de ahí aprendió todo lo que sabe. No porque si hubiera sido eso, Jesús hubiera hablado de ellos, hubiera dicho, esta doctrina que traigo es de los tibetanos. Pero Jesús decía, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Entonces todo esto nos habla de que tener cuidado con el pan que comemos. Tiene que venir en la palabra de Dios respaldado todo lo que comemos. Y para terminar, bueno, tenemos que compartir este pan también. Así como se comparte el pan físico, el pan que comemos, ¿verdad? El jitomate, el huevito, el queso, lo que tengamos, o la ofrenda económica, a veces 20 pesos, 100 pesos, 200, no sé, o que le ayudamos a alguien. Así como compartimos las bendiciones, también el pan espiritual se comparte. La Biblia hay que compartirla. Hay que compartirla con la gente, con la familia, sobre todo también con los hijos, la esposa, el esposo, la familia, los familiares, los cercanos, y con los necesitados, obviamente. ¿Quién es un necesitado? Habrá gente que tiene dinero, habrá gente que tiene vida, tiene salud, pero son gente necesitada cuando andan en vicios, en adicciones, en cosas erradas. Son personas que quieren llenar el hueco, el vacío de su corazón con la cocaína, con la mota, con el sexo ilícito, prostitución, inclusive hasta peleándose a trancazos, ¿verdad? Robando. Son personas que tienen un hueco y un vacío, tienen hambre y no lo pueden llenar, ni lo van a llenar con nada. Siempre van a querer más y van a querer más y van a querer más y dispuestos a lo que sea, a morir y llegar a lo que sea con tal de obtener algo que no los va a llenar. Pero cuando compartimos el pan de Jesús, su muerte, su resurrección, el perdón que Él tiene, la persona se siente liberada, la persona se siente amada, come ese pan y entonces tiene vida eterna y empieza a sentirse
que es nueva criatura. Por eso hay que compartir el pan. La gente no lo sabe, yo no los estoy criticando. Andan en bailes, ¿verdad? Andan en modas malas, ¿no? En esas modas erradas, adicciones de todo tipo. Y nosotros los cristianos, ¿qué creen? Tenemos pan en abundancia. Tenemos que compartirlo. Así es que termino. Aquí está el pan físico y el pan espiritual que le tenemos que pedir a Dios. Hay mucho que hablar, pero por lo pronto aquí está esta entrega. Concluyo y termino diciéndoles que hay que pedirle a Dios un trabajo, si no lo tienes. Un trabajo que sea de bendición, que te dé el tiempo para dedicarle a la familia y a las cosas de Dios. Un trabajo que honre y dignifique a Dios, que lo glorifique junto con tu familia, que seas bendecido y bendecida. También comparte el pan con las personas, con los demás. Vamos a compartirlo y vamos a ver cómo Dios multiplica milagrosamente. Vamos a hacerlo. Un hijo de Dios siempre comparte con los demás tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento y consejo. Somos hijos de Dios, vamos a bendecir a los demás. Comparte el pan de la Biblia con el hambriento. Son tiempos importantes de compartir el pan. Son tiempos importantes. Jesús dijo, cuando esa gente que no tenía que comer, le dijo a los apóstoles, ustedes denles de comer. ¡Qué prueba! ¡Qué responsabilidad! ¿Verdad? Y ellos, ¿pero de dónde si no hay tiendas aquí? Jesús estaba hablando, denles esa fe, denles ese pan que necesitan, porque primero se necesita el pan espiritual y enseguida vienen los milagros naturales. Delante de Dios así es. Primero hay que creer en Dios, tener fe en Dios, obedecer a Dios. Y enseguida, con estos ojos vamos a ver los milagros que Él tiene para nosotros y para los demás. Así es que aquí está el séptimo mensaje. Danos el pan nuestro de cada día. Y hemos comprendido una vez más que el Padre Nuestro no es solamente por leerlo, sino analizarlo, checarlo y enseguida practicarlo. Así es que ahí está. Que Dios nos bendiga. Nos vemos a la próxima. Estamos para servirles.